El bullicio de Valencia siempre había sido un telón de fondo constante en mi vida. Las fallas, con sus colores vibrantes y el aroma a pólvora, parecían una metáfora de la vida misma, una explosión de emociones y pasiones que contrastaban con la monotonía de mi matrimonio. Cada año me sentaba en la misma mesa familiar, rodeada de risas y conversaciones triviales, mientras un vacío crecía dentro de mí. La rutina se había apoderado de mis días y las charlas con mi esposo se limitaban a lo práctico. La conexión que alguna vez compartimos se desvaneció entre las obligaciones diarias y los compromisos familiares. Una tarde, en una celebración familiar, noté al conductor de mi esposo en un rincón del salón. Su presencia era discreta, casi imperceptible para los demás. Siempre había sido amable conmigo, pero esa noche algo cambió. Nuestras miradas se encontraron brevemente entre la multitud, su mirada era intensa y profunda. Un cosquilleo recorrió mi cuerpo, algo que no había sentido en años. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, permitiéndome experimentar una chispa de emoción que había estado ausente durante tanto tiempo. Mientras el bullicio continuaba a mi alrededor, no podía evitar preguntarme si había algo más allá de la vida que llevaba. La idea me asaltó como un rayo, podría encontrar una conexión genuina fuera del marco monótono que había construido. La pregunta quedó flotando en el aire mientras regresaba a la conversación con mis familiares, pero ya nada parecía igual. La noche avanzó y las luces parpadeaban al ritmo del flamenco que resonaba en el fondo. Me perdí en mis pensamientos, recordando aquel momento fugaz con el conductor. ¿Era posible que alguien pudiera ver más allá de la superficie? Esa conexión visual me dejó intrigada y confundida al mismo tiempo. Al despedirme esa noche, el conductor me sonrió levemente mientras guardaba las llaves del coche en su bolsillo. Era un gesto simple pero cargado de significado para mí. Mientras caminaba hacia casa, cada paso resonaba con preguntas sin respuesta. ¿Podría arriesgarme a explorar algo nuevo? ¿Era egoísta desear más? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en un programa que ni siquiera prestaba atención. Su rostro reflejaba cansancio y desconexión, era una imagen habitual en nuestros días juntos. Me senté junto a él, pero la distancia emocional era palpable. En ese momento comprendí que estaba anhelando algo más profundo que simplemente compartir un espacio físico. Las semanas siguientes transcurrieron entre la rutina diaria y las responsabilidades familiares. Sin embargo, cada vez que veía al conductor, ya sea al dejar o recoger a mi esposo, sentía esa chispa renacer dentro de mí. Era como si nuestras miradas se buscaran entre la multitud, un lenguaje silencioso lleno de promesas no dichas. Una tarde soleada decidí visitar un café local donde solía encontrarme con amigas antes de perderme en el torbellino familiar. El lugar estaba lleno de risas y murmullos, el aroma del café recién hecho me envolvía como un abrazo cálido. Mientras saboreaba mi bebida caliente, mis pensamientos vagaban hacia aquel conductor. De repente entró él por la puerta principal, su presencia iluminó el ambiente aunque solo unos pocos lo notaran. Mi corazón dio un vuelco mientras nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Sin pensarlo dos veces, lo saludé con una sonrisa tímida. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras se acercaba a mi mesa. Es acogedor, respondí mientras luchaba por mantener la calma ante su cercanía. La conversación fluyó fácilmente, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas y descubrimos gustos comunes, ambos disfrutábamos del arte y la música local. Cada palabra parecía acercarnos más, el ambiente cargado de complicidad me hacía olvidar momentáneamente las restricciones impuestas por mi vida matrimonial. Sin embargo, tras cada risa compartida surgía también una sombra. ¿Qué significaría esto? La atracción crecía como una llama viva entre nosotros, cada encuentro casual aumentaba mis dudas sobre lo correcto e incorrecto. A medida que los días pasaban y nuestras interacciones se volvían más frecuentes, siempre bajo el disfraz de conversaciones casuales, empecé a cuestionar mis sentimientos hacia él y hacia mi matrimonio. Una parte de mí anhelaba esa conexión emocional perdida, otra parte temía las consecuencias y decidía cruzar esa línea invisible entre amistad y deseo. Un día después del trabajo decidí quedarme más tiempo en el café local para reflexionar sobre todo lo vivido hasta entonces.
Al mirar por la ventana hacia las calles abarrotadas de Valencia iluminadas por los colores del atardecer, sentí como ese vacío comenzaba a llenarse con nuevas posibilidades. Mientras tanto, él entró nuevamente al café. Esta vez su mirada era diferente, llena de intención y curiosidad por saber hasta dónde podía llegar nuestra relación secreta. Sentí como nuestra conexión se hacía palpable, sin embargo, también llegué a comprender que cada paso hacia adelante traería consigo riesgos ineludibles. El dilema crecía dentro de mí, seguir adelante o dar marcha atrás antes de caer demasiado profundo en esta nueva emoción tan peligrosa e intoxicante. La lucha interna comenzaba a dominar mis pensamientos mientras observaba cómo las luces del café parpadeaban suavemente ante mis ojos perdidos en posibilidades inciertas. En ese instante crucial comprendí que estaba ante una bifurcación, seguir viviendo atrapada en la rutina o arriesgarme por algo desconocido pero vibrante como las fallas mismas. La luz del café iluminaba suavemente los rostros de los comensales, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en mi interior. La conversación con el conductor resonaba en mi mente, cada palabra suya era un eco de mis propios anhelos. Había algo en su historia, una lucha personal que reflejaba mis propias luchas en el matrimonio. Siempre he querido ser músico, había dicho con una mirada nostálgica. Pero la vida me llevó por otros caminos. Su voz tenía una calidez que me envolvía, y yo sentía que compartíamos más que un simple momento, compartíamos un deseo profundo de ser comprendidos. Mientras hablábamos descubrí que ambos disfrutábamos de las mismas cosas, la música clásica, las largas caminatas por la playa y la paella de mi madre. Era como si nuestras almas se reconocieran en ese instante. La conexión crecía entre nosotros como una planta que florece en primavera, inesperada pero hermosa. El miedo a lo que significaría esa atracción me paralizaba. ¿Era esto lo que realmente quería? La posibilidad de una relación secreta parecía tanto un sueño como una pesadilla. Imaginé cómo sería nuestra vida juntos, lejos de las rutinas y responsabilidades diarias. Pero también sabía que esa vida estaba construida sobre mentiras y secretos. Al salir del café, el aire fresco de Valencia me golpeó suavemente. Las calles estaban llenas de vida, pero yo sentía que estaba atrapada en un laberinto emocional del cual no podía escapar. Entonces decidí arriesgarme a dar el siguiente paso. ¿Te gustaría dar un paseo?, le pregunté sin pensar demasiado. Él sonrió y asintió, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y emoción. Caminamos juntos por las calles adoquinadas mientras las luces comenzaron a encenderse para la noche. Mientras paseábamos compartimos historias sobre nuestras vidas. Hablé sobre mis hijos y cómo a menudo me sentía perdida en medio de las responsabilidades familiares. Él escuchó atentamente asintiendo con comprensión mientras relataba sus propias experiencias. Me siento atrapado también, confesó al final de su relato. A veces pienso en lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Sus palabras resonaban dentro de mí como un eco familiar. Fue entonces cuando nos detuvimos frente a una fuente iluminada, el agua danzando al ritmo del viento nocturno. En ese momento nuestras miradas se encontraron con intensidad, había un magnetismo palpable entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos y nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante, un instante robado al tiempo donde todo lo demás desapareció. El beso fue breve pero suficiente para dejarme aturdida, había cruzado una línea invisible y ahora no había vuelta atrás. La realidad regresó rápidamente a mí. ¿Qué significaría esto? ¿Cómo podría justificar este momento ante mí misma? Pero la emoción era abrumadora, nunca había sentido algo así antes. Caminamos en silencio durante unos minutos después del beso, ambos perdidos en nuestros pensamientos mientras el murmullo de la ciudad continuaba a nuestro alrededor. La incertidumbre comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Había tomado la decisión correcta? Finalmente llegamos a un parque donde nos sentamos en un banco bajo la sombra de unos árboles frondosos. El aire estaba impregnado del aroma a flores frescas y tierra húmeda, todo parecía tan perfecto y tan equivocado al mismo tiempo. Esto es complicado, dije finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Lo sé, respondió él con sinceridad en su voz. Pero hay algo real aquí.
Miré hacia el horizonte mientras sus palabras se aferraban a mí como una cuerda salvavidas en medio de una tormenta emocional. Nunca había imaginado encontrarme así, deseando algo más allá de lo permitido, algo prohibido pero cautivador. Aunque sabía que este camino podría llevarme a lugares oscuros e inciertos, había algo dentro de mí que anhelaba seguir explorando esta conexión inesperada. Las semanas pasaron rápidamente después de aquella noche mágica. Cada encuentro se convertía en un juego peligroso entre lo correcto y lo deseado. Nos veíamos esporádicamente, breves momentos robados aquí y allá entre mis obligaciones familiares y su trabajo como conductor. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban o nuestras manos se tocaban accidentalmente, sentía cómo crecía esa chispa entre nosotros, era casi adictivo. Los días grises del matrimonio parecían desvanecerse momentáneamente cuando estaba junto a él. Sin embargo, cada rayo de felicidad venía acompañado por nubes oscuras llenas de culpa e incertidumbre sobre qué pasaría si alguien descubría nuestra relación secreta. Una tarde decidimos encontrarnos en un café local donde solíamos ir antes del beso robado. Era nuestro lugar seguro lejos del mundo exterior donde podíamos hablar sin preocupaciones ni miradas curiosas. El ambiente era animado, risas resonaban alrededor mientras yo luchaba por mantener mi calma interna ante su presencia tan cercana e intensa. Durante nuestra conversación habitual sobre trivialidades cotidianas, la última película vista o los planes para el fin de semana, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros nuevamente. De repente él cambió el tono. No puedo seguir así, dijo mirando hacia abajo mientras jugaba nerviosamente con su taza vacía. Su confesión me dejó helada, sabía exactamente lo que quería decir pero no estaba lista para escucharlo aún. Es solo, necesito saber si esto tiene algún futuro, continuó él sin levantar la vista hacia mí. Las palabras flotaron entre nosotros como fantasmas indeseados, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad familiar y otro lleno del deseo ardiente por algo nuevo e inesperado. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó cómo algunos amigos habían notado cambios sutiles en mi comportamiento últimamente, sonrisas más frecuentes o distracciones durante las cenas familiares. Todo indicaba que algo estaba sucediendo detrás del telón cotidiano. ¿Te has dado cuenta?, preguntó con preocupación genuina reflejada en sus ojos oscuros como el café humeante frente a nosotros. Mi corazón latía rápidamente ante la posibilidad realista, y aterradora, de ser descubierta antes siquiera de tomar decisiones firmes sobre este nuevo camino emocional tan peligroso pero cautivador al mismo tiempo. La duda comenzó a asaltarme nuevamente, ¿era realmente capaz de arriesgarlo todo por esta conexión? El peso del secreto empezaba a sentirse pesado sobre mis hombros mientras me preguntaba si podría soportar las consecuencias si todo saliera mal. El día siguiente la presión en mi pecho se intensificó. Las miradas furtivas de mi esposo se volvían más frecuentes, como si pudiera percibir el cambio en mí. Cada vez que me preguntaba si estaba bien, una incomodidad me invadía. La rutina del hogar se sentía aún más opresiva, como una jaula dorada que comenzaba a desmoronarse. La vida familiar con sus responsabilidades y expectativas pesaba sobre mí mientras mis pensamientos volaban hacia otro lugar. El café local, un rincón donde solía encontrar consuelo, se convirtió en un refugio de pensamientos confusos. Recorría los caminos de Valencia con la mente llena de imágenes, las fallas iluminadas, el aroma de la paella y las risas que llenaban el aire. Pero en lugar de disfrutar de esos momentos, me encontraba atrapada entre dos mundos, el familiar y el desconocido. Un día, mientras saboreaba un café solo en una mesa apartada, vi al conductor entrar. Su presencia iluminó el ambiente, su sonrisa era un faro en medio de mi tormenta interna. No podía evitarlo, mis ojos lo seguían mientras se acercaba a la barra. En ese instante la adrenalina recorrió mi cuerpo como un rayo electrizante. Cuando nuestros ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Era como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. La tensión entre nosotros era palpable, cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de algo más allá de una simple amistad. El corazón latía con fuerza mientras él se acercaba a mí. «Hola», dijo con esa voz suave que me hacía sentir viva. «Hola», respondí casi sin aliento. La conversación fluyó naturalmente, como si nos conociéramos desde siempre.
Hablamos sobre cosas triviales, el clima y los planes para el fin de semana. Pero había algo más en el aire, una chispa que no podía ignorar. A medida que avanzaba la charla, noté cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos de nuestras pasiones compartidas. La música y la pintura eran temas recurrentes entre nosotros, ambos disfrutábamos del arte en sus diversas formas. Esa conexión emocional crecía cada vez más fuerte, alimentando mis dudas y deseos ocultos. De repente la conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó un festival local al que planeaba asistir ese fin de semana. Una idea atrevida surgió en mi mente, ¿y si me unía a él? La adrenalina subió aún más al considerar esta posibilidad arriesgada. No sé si debería, murmuré mientras jugaba nerviosamente con mi taza vacía. ¿Por qué no? Podría ser divertido, respondió él con una sonrisa traviesa. La idea comenzó a tomar forma en mi mente, podría ser nuestra oportunidad para explorar esta conexión sin las restricciones habituales del día a día. Pero también sabía que dar ese paso significaría arriesgarlo todo. Mientras hablábamos, la conversación se tornó más íntima y profunda. A medida que compartíamos historias personales, sentí como los muros que había construido alrededor de mis emociones comenzaban a desmoronarse lentamente. Su vulnerabilidad resonó dentro de mí, cada palabra parecía acercarnos más a lo inevitable. Sin embargo, en medio del entusiasmo y la emoción creciente, una sombra oscura asomó por detrás, mi familia y las responsabilidades que dejaba atrás al considerar esta relación secreta. El peso del deber me seguía como una sombra persistente. Al salir del café esa tarde, decidí dar un paseo por las calles empedradas de Valencia para despejar mi mente confusa. Las luces brillantes y los sonidos vibrantes parecían burlarse de mí mientras luchaba con mis pensamientos contradictorios. Al cruzar una esquina conocida, me encontré frente a un pequeño parque donde solía jugar con mis hijos cuando eran pequeños. Recordé esos momentos felices llenos de risas y juegos despreocupados. Pero ahora todo parecía distante, esos recuerdos eran parte de otra vida, una vida que ya no me satisfacía plenamente. De repente sentí su presencia detrás de mí antes incluso de verlo aparecer por completo. Me giré lentamente para encontrarlo allí, sonriendo con complicidad como si supiera exactamente lo que estaba pensando. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó suavemente. Asentí sin poder resistirme a su invitación, necesitaba ese momento lejos del peso del hogar y las obligaciones familiares. Caminamos juntos por las calles adoquinadas mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas pero también sobre sueños olvidados que resurgían entre nosotros. La química entre nosotros era innegable, cada risa compartida parecía acercarnos más al abismo desconocido hacia el cual nos dirigíamos juntos. Sin embargo, no podía evitar sentirme culpable por dejar atrás a mi familia, aunque fuera solo por unas horas fugaces llenas de emoción prohibida. Cuando llegamos a un pequeño mirador con vistas al mar Mediterráneo iluminado por los últimos rayos del sol poniente, todo cambió en un instante inesperado. Los colores vibrantes del atardecer reflejaban la intensidad creciente entre nosotros, era casi mágico estar allí juntos bajo esa luz dorada. Sin pensarlo dos veces, quizás impulsada por la adrenalina o simplemente por el deseo, nos acercamos lentamente uno al otro hasta que nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante. El mundo exterior desapareció nuevamente mientras nos sumergíamos en ese momento robado lleno de promesas silenciosas e incertidumbres aterradoras al mismo tiempo. Cuando finalmente nos alejamos uno del otro respirando pesadamente como si hubiéramos estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo, su mirada reflejaba tanto deseo como miedo ante lo desconocido que habíamos comenzado a explorar juntos. Esto es peligroso, murmuré casi sin voz mientras trataba de recuperar la compostura tras aquel beso inesperado pero anhelado. Lo sé, respondió él con sinceridad antes de añadir, pero a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando fuertemente, sabía que estaba justo al borde de algo transformador pero también aterradoramente incierto. La adrenalina seguía dominando mis pensamientos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, ¿era realmente capaz de arriesgarlo todo por esta conexión? Mientras caminábamos juntos hacia lo desconocido bajo la luz desvaneciente del atardecer valenciano, un mundo lleno tanto de posibilidades como peligros, entendí que este nuevo camino podría cambiarlo todo para siempre.
Las luces de Valencia brillaban intensamente mientras caminaba por las calles, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La emoción de la noche anterior aún palpitaba en mi interior, pero había un nuevo peso que no podía ignorar. La culpa comenzaba a deslizarse en mis pensamientos, como una sombra que se adhirió a mí. Había algo profundamente inquietante en haber cruzado esa línea. El encuentro con el conductor había sido más que un simple desliz, era una conexión que me hacía cuestionar todo lo que había conocido hasta ahora. La noche en la que pasamos la noche juntos se repetía en mi mente como un eco persistente. Había risas, confidencias y una intimidad que no había sentido en años. Pero también había un temor creciente de ser descubierta, de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Un día, mientras tomaba un café en mi lugar habitual, vi a un amigo del conductor entrar al establecimiento. Su mirada se posó sobre mí por un momento demasiado largo y sentí como el pánico comenzaba a invadir cada rincón de mi ser. ¿Qué pasaría si él hablaba? ¿Si mencionaba mi presencia aquí? La idea me llenó de ansiedad y me hizo cuestionar si estaba lista para este tipo de vida secreta. La conversación con mi mejor amiga esa misma semana no ayudó a calmar mis nervios. Ella siempre había sido una voz de razón, y ese día no fue diferente. «Te veo distinta», me dijo mientras tomábamos tapas en una terraza soleada. «¿Hay algo que quieras compartir?» Su mirada inquisitiva me hizo dudar. Sabía que si le contaba lo que estaba sucediendo podría perder su apoyo incondicional. «No es nada», respondí con una sonrisa forzada, intentando desviar la atención hacia sus propios problemas amorosos. Sin embargo, las dudas seguían acechando como lobos hambrientos. Cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo, una parte de mí se sentía culpable y egoísta, pero otra parte anhelaba esa conexión emocional tan ausente en mi vida cotidiana. Los días transcurrieron entre charlas furtivas y encuentros secretos. La emoción del riesgo era embriagadora, sin embargo, el peso del secreto comenzaba a ser complicado de llevar. A veces me preguntaba si realmente valía la pena arriesgar todo lo que había construido por algo tan incierto. Una tarde decidí dar un paseo por la playa para despejarme. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí, pero ese día solo amplificó mis sentimientos contradictorios. Mientras caminaba por la orilla, recordé los momentos compartidos con el conductor, las risas, las miradas cómplices y esa chispa innegable entre nosotros. En ese instante de reflexión, vi algo brillante en la arena, era un pequeño caracol marino atrapado entre las olas y la tierra firme. Pensé en cómo él luchaba por liberarse y cómo yo también me sentía atrapada entre dos mundos, uno seguro pero monótono y otro lleno de riesgos emocionantes pero inciertos. Decidí regresar a casa antes de perderme completamente en mis pensamientos. Al llegar, encontré a mi esposo sentado leyendo el periódico, su expresión era la misma de siempre, distante y desconectada. Me pregunté cuántas veces más podría soportar esta rutina sin sentirme completamente vacía. Esa noche recibí un mensaje del conductor, ¿nos vemos mañana? El corazón se me aceleró al leerlo, quería decirle que sí sin dudarlo, pero el miedo a ser descubierta me retuvo por unos momentos más largos de lo deseado. Finalmente respondí afirmativamente, sintiendo como cada palabra enviada era como arrojar más leña al fuego ya encendido dentro de mí. A medida que pasaban los días, las interacciones con el conductor se volvieron más frecuentes y profundas. Compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas, él hablaba sobre sus sueños frustrados mientras yo revelaba fragmentos de mis deseos ocultos. Era como si finalmente encontrara a alguien dispuesto a escucharme sin juzgarme. Sin embargo, cada conversación también traía consigo nuevas capas de culpa e inquietud. Una tarde estábamos sentados juntos en un parque bajo el cálido sol valenciano cuando él mencionó algo inesperado: a veces siento que estoy viviendo una vida paralela. Sus palabras resonaron dentro de mí, ambos éramos prisioneros del mismo juego social. La idea de vivir una vida paralela comenzó a obsesionarme. Quizás eso era exactamente lo que necesitábamos para encontrar nuestro camino hacia la felicidad real, o tal vez era solo otra ilusión destinada a desvanecerse al primer rayo del sol. Una semana después recibí una llamada inesperada mientras estaba sola en casa. Era mi amiga nuevamente preguntando si podía pasar por aquí para charlar un rato. Su tono sonaba preocupado e insistente,
eso solo aumentó mi ansiedad sobre lo que podría estar sucediendo tras bambalinas. Cuando llegó su expresión no dejaba lugar a dudas, he visto cosas. No sé cómo decírtelo. Mi corazón se detuvo momentáneamente ante sus palabras cargadas de significado oculto. ¿Qué viste?, pregunté con voz temblorosa mientras intentaba mantener la calma exteriormente aunque internamente todo se tambaleaba peligrosamente. Te vi salir del café donde te encuentras con él, confesó finalmente mirando hacia abajo como si eso pudiera evitar el impacto directo de sus palabras sobre mí. El mundo pareció detenerse por unos segundos, todas mis preocupaciones anteriores palidecieron ante esta nueva realidad aterradora. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría haber perdido todo? A medida que su voz continuó hablando sobre lo ocurrido, sus advertencias y consejos, yo solo podía pensar en cómo había llegado hasta aquí y qué significaría esto para mí si alguien más conociera mi secreto tan bien guardado. La presión aumentó dentro mío como si estuviera atrapada bajo agua fría e implacable. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio estable pero insatisfactorio o esta chispa prohibida llena de promesas inciertas. La lucha interna crecía cada vez más fuerte mientras pensaba qué camino elegir entre dos mundos irreconciliables donde ambos parecían condenarme al mismo destino sombrío. El viaje familiar a Valencia se convirtió en un mar de reflexiones. La ciudad vibrante llena de colores y aromas, me rodeaba mientras mis pensamientos divagaban entre la rutina de mi vida y la atracción que sentía por el conductor. Los festejos de las fallas estaban en pleno apogeo, pero cada explosión de pólvora resonaba en mi interior como un recordatorio de lo que podría ser. La risa de mis hijos y la complicidad con mi esposo parecían lejanas, casi como ecos distantes. Mientras caminábamos por las calles adornadas, una parte de mí se preguntaba si realmente pertenecía a este mundo. Las luces brillantes y los trajes coloridos contrastaban con la monotonía que había dominado mis días. En medio de todo esto, el recuerdo del conductor se colaba en mis pensamientos como una sombra persistente. Su mirada intensa y su sonrisa fácil me hacían sentir viva, algo que no había experimentado en mucho tiempo. El día transcurrió entre actividades familiares y conversaciones triviales. Sin embargo, cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba con la esperanza de un mensaje suyo. Finalmente, mientras estábamos sentados a la mesa para cenar, recibí una notificación. ¿Cómo va todo? Espero que estés bien. La emoción me invadió, era como si el mundo a mi alrededor se desvaneciera y solo existiera ese instante. Desvié la mirada hacia mi esposo, quien estaba absorto en su teléfono también. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que él notara el cambio en mí? Esa pregunta me atormentaba mientras respondía al mensaje con un simple «todo bien». Disfrutando del festival. Pero dentro de mí había una tormenta creciente, el deseo por esa conexión prohibida chocaba con la realidad de mis responsabilidades. Al día siguiente decidí dar un paseo sola por el centro histórico. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los turistas reían y disfrutaban del ambiente festivo. Pero yo solo podía pensar en él. En un rincón del mercado local, entre aromas a paella y dulces típicos, sentí como la culpa empezaba a ahogarme nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente disfrutar del momento sin pensar en lo que no podía tener? Mientras paseaba entre los puestos, vi a una mujer mayor vendiendo flores frescas. Su sonrisa cálida me hizo detenerme. Las flores son como las conexiones humanas, dijo con voz suave. Necesitan cuidado para florecer. Sus palabras resonaron en mí, era justo lo que anhelaba pero también lo que temía perder. Regresé al hotel donde nos alojábamos sintiéndome más confusa que antes. Esa noche, mientras todos dormían, revisé el teléfono nuevamente. Había un mensaje nuevo: quiero verte pronto. La adrenalina me recorrió al leerlo, ese simple deseo podía cambiar todo. La lucha interna entre lo correcto y lo que deseaba se intensificó cuando consideré responderle inmediatamente o esperar hasta regresar a casa. La idea de arriesgarme a perderlo todo por un encuentro fugaz me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. A medida que pasaban los días del viaje familiar, las celebraciones continuaron llenando las calles con música y alegría, pero yo estaba atrapada en un torbellino emocional.
Mis hijos disfrutaban cada momento mientras yo trataba de sonreírles sin revelar el caos interno que me consumía. El último día del viaje decidí visitar la playa antes de regresar a casa. El sonido del mar siempre había sido mi refugio. Allí podría reflexionar sin distracciones ni miradas curiosas sobre mí. El agua fría acarició mis pies mientras caminaba por la orilla. Cada ola parecía llevarse un poco más de mis dudas. Sentada en la arena, observé cómo las olas rompían contra las rocas y pensé en lo efímero de todo. Las risas familiares podrían desvanecerse tan rápido como las olas regresaban al mar. En ese instante comprendí algo fundamental: no podía seguir viviendo así, necesitaba tomar decisiones claras sobre mi vida. De regreso al hotel esa tarde, decidí escribirle al conductor: ¿podemos vernos cuando regrese? Presioné enviar antes de arrepentirme. Ese acto impulsivo significó mucho más para mí de lo que imaginé. Al llegar a casa después del viaje familiar, el ambiente era tenso pero familiar. Mi esposo notó algo diferente en mí, quizás había algo más evidente que solo cansancio por el viaje. Esa noche cenamos juntos pero las palabras fluyeron escasas entre nosotros. Sin embargo, no pude evitar mirar mi teléfono esperando su respuesta durante toda la cena hasta recibir finalmente su mensaje: sí. Esa palabra sencilla encendió una chispa dentro mío, era una promesa escondida detrás del velo cotidiano. Pero justo cuando comenzamos a conversar sobre nuestros planes para el fin de semana siguiente, sonó el timbre inesperadamente e interrumpió nuestro momento íntimo. Al abrir la puerta encontré a alguien inesperado. Una amiga cercana venía a visitarnos sin previo aviso. Su presencia trajo consigo preguntas sobre nuestras vidas personales y su mirada inquisitiva hizo eco dentro mío mientras trataba de mantener mi secreto oculto tras una fachada sonriente y despreocupada. La conversación fluyó hacia temas triviales pero dentro mío todo se sentía tenso. Esa conexión secreta comenzaba a pesarme más cada día mientras intentaba mantenerlo bajo control frente a quienes amaba. Esa noche antes de dormir pensé nuevamente en cómo cada decisión podría cambiarlo todo: seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar la verdad sobre mi matrimonio insatisfactorio. La lucha interna continuaría hasta encontrar claridad sobre qué camino elegir entre dos mundos irreconciliables donde ambos parecían condenarme al mismo destino sombrío. La mañana siguiente la luz del sol se colaba a través de las cortinas, iluminando el dormitorio en tonos dorados. Me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. La conversación con mi esposo aún resonaba en mi mente. Había sido una discusión tensa, un tira y afloja entre dos personas que parecían desconocidas. ¿Por qué no podemos hablar como antes?, había preguntado él, su voz cargada de frustración. No supe qué responder. La desconexión era palpable como un muro invisible que nos separaba. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento se sentía mecánico. Los olores familiares de café y tostadas apenas lograban despertar algo en mí. En ese momento me di cuenta de que la rutina había tomado el control de mi vida. Las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales se habían vuelto la norma. Sin embargo, había algo más que me inquietaba: la atracción hacia el conductor continuaba creciendo, como una sombra que no podía ignorar. Esa tarde decidí salir a caminar por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, la gente reía y disfrutaba del ambiente festivo que ofrecían las fallas. El aroma a pólvora y paella flotaba en el aire, pero yo no podía disfrutarlo plenamente. En medio del bullicio me encontré con una amiga en una terraza. Su mirada curiosa me hizo sentir expuesta. «Te veo diferente», comentó mientras tomábamos un café. «¿Todo bien en casa?». Su pregunta directa me sorprendió. No sabía si debería compartir mis pensamientos más íntimos o mantener las apariencias. «Sí, todo bien», respondí con una sonrisa forzada. Sin embargo, sus ojos seguían escudriñándome. «A veces es bueno hablar», sugirió ella con tono comprensivo. Esa frase resonó dentro de mí como un eco lejano. Anhelaba a alguien con quien compartir mis dudas y miedos. Mientras conversábamos sobre trivialidades, recordé cómo había comenzado todo esto con el conductor. Esa chispa inicial durante la fiesta familiar había sido solo el principio de un viaje emocional inesperado. Pero ahora estaba atrapada entre dos mundos muy diferentes, uno que conocía bien y otro lleno de posibilidades inciertas.
Al regresar a casa esa noche, mi mente seguía dando vueltas sobre lo hablado con mi amiga y lo vivido con el conductor. Era evidente que necesitaba tomar decisiones sobre mi futuro, sin embargo, los hijos siempre eran un obstáculo en mis pensamientos. ¿Era justo arriesgar su estabilidad por mis deseos personales? Esa noche al acostarme, los recuerdos del conductor inundaron mi mente como un torrente incontrolable, su risa genuina, su forma de escucharme sin juzgarme. Todo lo que anhelaba encontrar en mi vida cotidiana parecía estar presente en él. A la mañana siguiente decidí enviarle un mensaje al conductor para ver cómo estaba. Necesitaba escuchar su voz nuevamente para aclarar mis sentimientos confusos. La respuesta llegó rápidamente: «¿Todo bien por aquí?». Esa simple frase encendió algo dentro de mí, era como si un hilo invisible nos conectara. Sin embargo, también sentí una punzada de culpa al pensar en mi esposo e hijos mientras mantenía esta comunicación secreta. ¿Qué pasaría si ellos descubrieran lo que estaba sucediendo? Esa idea me aterrorizó. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre la rutina familiar y los momentos robados con el conductor. Cada encuentro era electrizante, pero también cargado de ansiedad por ser descubierta. En uno de esos encuentros casuales en un café local donde solíamos vernos a escondidas, nuestros ojos se encontraron y fue como si todo a nuestro alrededor desapareciera por un instante. «¿Qué estamos haciendo?», le pregunté casi en susurros. «Buscando algo más», respondió él con sinceridad cruda que me hizo temblar internamente. A medida que pasaban los días y las semanas, la presión aumentó tanto dentro de mí como fuera. Cada vez era más difícil mantener dos vidas separadas sin sentirme desgastada emocionalmente. Una tarde decidí llevar a los niños a ver los fuegos artificiales durante las fallas. Quería disfrutar ese momento familiar aunque sabía que mi mente divagaría hacia otros lugares durante toda la noche. Mientras mirábamos las luces brillar en el cielo oscuro, recordé cómo solíamos disfrutar juntos esos momentos simples antes de perdernos en nuestras rutinas diarias. De repente recibí un mensaje del conductor: «¿Te gustaría verme después?». Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad, pero también sentí una oleada de culpa aplastante al pensar en mis hijos ahí presentes disfrutando del espectáculo sin saber lo que realmente sucedía tras bambalinas. Finalmente llegué a casa después del evento familiar sintiéndome dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar pero monótono y otro lleno de emoción pero clandestino e incierto. Esa noche no pude dormir. Cada pensamiento se convirtió en un torbellino caótico mientras sopesaba mis opciones y sus posibles consecuencias para todos los involucrados. La mañana siguiente llegaría pronto, pero yo ya sabía que debía enfrentar las decisiones difíciles que tanto había estado evitando. La mañana llegó, pero no trajo consigo la claridad que anhelaba. Me levanté con una sensación de pesadez en el pecho, como si cada decisión que había tomado se hubiera acumulado en mi interior. El sol brillaba a través de las cortinas, iluminando un hogar que se sentía ajeno, como una cáscara vacía. La rutina diaria me esperaba, pero mi mente estaba atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Mientras preparaba el desayuno, escuché a mi esposo entrar en la cocina. Su voz sonó distante, casi como si viniera de otro mundo. «¿Te gustaría ir al mercado después del trabajo?», preguntó con una sonrisa que parecía más un gesto automático que una expresión genuina. Asentí sin pensar, sintiendo que cada palabra era un recordatorio de la vida que llevaba. El día se arrastró lentamente. En el trabajo mis pensamientos vagaban hacia el conductor. Recordé su mirada intensa y cómo sus historias resonaban en mí de maneras inesperadas. Una revelación reciente sobre su propia vida familiar me había dejado inquieta. Hablaba de sacrificios y sueños perdidos con una sinceridad que me tocó profundamente. ¿Qué tan diferente era su vida de la mía? Al caer la tarde decidí dar un paseo por el centro de Valencia antes de regresar a casa. Las calles estaban llenas de vida, risas, música y aromas deliciosos flotaban en el aire. Sin embargo, todo eso no hacía más que enfatizar mi propio vacío interior. En ese momento vi al conductor cruzar la calle. Su presencia era electrizante y perturbadora al mismo tiempo. Nos encontramos en un café local donde solíamos coincidir casualmente. La tensión entre nosotros era palpable, pero había una especie de entendimiento silencioso que nos mantenía unidos en ese instante compartido.
¿Cómo va todo?, pregunté con un tono casual mientras tomábamos asiento. Lo mismo de siempre, respondió él, pero sus ojos revelaban más de lo que decía. A veces me pregunto si vale la pena seguir así. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, yo también me hacía esa pregunta constantemente. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas. Había algo reconfortante en compartir ese espacio con él, era como si el mundo exterior se desvaneciera momentáneamente. Sin embargo, la realidad siempre regresaba para recordarme lo prohibido de nuestra conexión. Esa noche, mientras intentaba dormir nuevamente, las imágenes del día danzaban en mi mente, su sonrisa, su voz suave y su mirada intensa. Pero también estaba presente la imagen de mi hogar vacío y monótono. La lucha interna crecía cada vez más fuerte, realmente quería dejar todo atrás. La idea me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. El fin de semana llegó rápidamente y con él un evento social al que ambos estábamos invitados, una fiesta organizada por amigos mutuos. La idea de ver al conductor allí me llenaba tanto de ansiedad como de anticipación. Sabía que debíamos actuar con normalidad frente a todos los demás, pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Cuando llegué a la fiesta, el bullicio me envolvió como una manta pesada. Saludé a conocidos y traté de disfrutar del ambiente festivo mientras mis ojos buscaban a alguien entre la multitud. Finalmente lo vi, estaba conversando animadamente con otros invitados, luciendo relajado y encantador. A medida que avanzaba la noche, nuestras miradas se encontraban ocasionalmente, cada vez sentía esa chispa familiar encenderse entre nosotros. Sin embargo, había algo diferente esta vez, una presión externa parecía estar empujándonos hacia decisiones aún más complicadas. Cuando finalmente tuvimos un momento a solas en el balcón del lugar donde se celebraba la fiesta, la tensión era palpable. Esto no puede seguir así, dije sin pensar demasiado en las palabras elegidas. Él asintió lentamente mientras miraba hacia abajo a las luces brillantes de Valencia iluminando la noche oscura. Lo sé, respondió con un tono grave que hizo eco en mis pensamientos. ¿Pero qué hacemos?, pregunté sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Tal vez deberíamos ser honestos sobre lo que realmente queremos, sugirió él con cautela. En ese instante comprendí cuán frágil se había vuelto nuestra situación. Los sentimientos ocultos estaban empezando a salir a la superficie y no sabía si estaba lista para enfrentarlos completamente. La conversación fue interrumpida por un grupo de amigos riendo mientras salían al balcón para disfrutar del aire fresco nocturno. Tuvimos que volver a escondernos detrás del velo del comportamiento normal e indiferente ante los demás. A medida que avanzaba la noche y las copas se llenaban nuevamente para brindar por viejos tiempos y nuevas promesas entre amigos comunes, sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme aún más fuerte. Cada risa ajena resonaba como un recordatorio cruel del camino incierto por delante. Finalmente decidí marcharme antes que el ambiente festivo se tornara insostenible para mí, necesitaba espacio para pensar lejos del ruido y las miradas curiosas. Mientras caminaba hacia casa bajo las luces parpadeantes del centro histórico valentino, cada paso resonaba como un eco sombrío dentro mío. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor. Su expresión mostraba cansancio después de una larga jornada laboral, pero también cierta expectación al verme entrar por la puerta. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla iluminada. Sí, respondí casi automáticamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos turbulentos tras una máscara tranquila. Esa noche no dormí bien nuevamente, mis pensamientos giraban incesantemente entre lo conocido y lo desconocido mientras contemplaba qué futuro deseaba construir realmente para mí misma. La presión externa comenzaba a afectar nuestra relación secreta más profundamente, ya no podía ignorar los susurros internos ni las dudas persistentes sobre lo correcto o incorrecto. ¿Qué pasaría si todo esto llegara a ser descubierto? La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas rompiendo en la orilla resonaba en mis oídos. Era un lugar que siempre había asociado con momentos de paz y reflexión, pero hoy era diferente. La arena caliente bajo mis pies me recordaba la calidez de los abrazos que había compartido con el conductor, y cada paso se sentía como un eco de decisiones no tomadas. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas.
A lo lejos algunas familias disfrutaban de la tarde, ajenas a las tormentas internas que me asediaban. Me detuve un momento para observarlas, sus risas resonaban como un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Regresar a una vida donde todo era predecible y monótono? El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje del conductor, y mi corazón se aceleró al leerlo. Necesitamos hablar, decía. El tono era serio, casi como un ultimátum. La incertidumbre me envolvió, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Mientras caminaba hacia el coche, cada paso se sentía más pesado. La ruta hacia su casa parecía más larga de lo habitual. ¿Qué querría decirme? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo por mí? Las preguntas giraban en mi mente como un torbellino. Al llegar, él estaba esperándome con una expresión grave en su rostro. No sé cuánto más puedo seguir así, dijo al entrar en su apartamento. Su mirada intensa me atravesó, podía ver la angustia reflejada en sus ojos. No quiero ser solo una aventura para ti. Mis palabras se atoraron en mi garganta mientras procesaba su declaración. Había estado pensando en esto durante días, pero escuchar esas palabras me hizo sentir vulnerable y expuesta. No es solo eso. Intenté explicarle, pero él levantó la mano. Lo sé, interrumpió con voz firme. Pero necesito saber si estás dispuesta a dar el siguiente paso o si esto termina aquí. Su ultimátum resonó en mi mente como un tambor. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. La idea de perderlo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de seguir atrapada en mi matrimonio vacío. La culpa me invadía, cada momento compartido con él era una mezcla de felicidad y temor. ¿Y si te dejo?, pregunté finalmente sintiéndome más vulnerable que nunca. Él se acercó mirándome fijamente a los ojos. ¿Estás lista para eso? Porque no puedo seguir siendo tu secreto. Sus palabras eran claras y directas, no había lugar para malentendidos. La tensión creció entre nosotros mientras sopesaba sus palabras y las implicaciones que traían consigo. Mi mente viajaba entre recuerdos del pasado, los momentos felices con mi esposo, las risas compartidas con amigos, todo eso parecía desvanecerse ante la intensidad de lo que sentía ahora. El silencio se volvió insoportable hasta que finalmente respondí, no sé si puedo dejarlo todo por ti. La verdad salió disparada sin filtros ni adornos. Él dio un paso atrás, claramente afectado por mis palabras. Entonces creo que aquí termina nuestra historia, dijo con tristeza en su voz. La realidad de esa declaración me golpeó como una ola inesperada, no podía permitir que todo terminara así. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias. No quiero perderte, murmuré casi inaudiblemente. Su mirada suavizó por un instante antes de endurecerse nuevamente. Pero parece que eso es exactamente lo que estás haciendo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos al darme cuenta de la verdad detrás de sus palabras. Había estado jugando con fuego sin considerar las repercusiones reales de mis decisiones. Ambos sabíamos que este momento definiría nuestro futuro, el tiempo parecía haberse detenido mientras nos mirábamos fijamente, cada uno esperando una respuesta del otro. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, aunque sabía que estaba buscando una salida fácil a una situación compleja. El tiempo se está acabando, respondió él con firmeza antes de darme la espalda y caminar hacia la ventana. Observé cómo su figura se recortaba contra el atardecer y comprendí que cualquier decisión tomada ahora tendría repercusiones irreversibles sobre nuestras vidas. Sin embargo, justo cuando pensaba en cómo podría reconciliar mis sentimientos encontrados y enfrentar la realidad del matrimonio al cual aún pertenecía, sonó nuevamente mi teléfono móvil. Era un mensaje inesperado: tu esposo está preocupado por ti. Era un recordatorio cruel e inminente del mundo real al cual pertenecía y del cual no podía escapar tan fácilmente. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras pensaba en cómo manejar ambas situaciones. El amor prohibido y las responsabilidades familiares estaban chocando violentamente dentro de mí. En ese instante comprendí algo fundamental:
No había salida fácil ni decisiones correctas o incorrectas, solo había elecciones difíciles con consecuencias inevitables. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, sintiendo como cada segundo pasaba inexorablemente hacia un desenlace incierto e inevitable.